2 o 3 días, no quiere decir que el paciente o la paciente sea hipertenso. Y lo que mencionaba la guía inicialmente era que las cifras eran iguales o mayores a 140/90. Sin embargo, recientemente hubo una modificación en donde ya no son 140/90, sino 130/80 las cifras de presión arterial sistémica que se consideran como normales. Antes de que nos metamos en lo que es la clasificación, quisiera comentar que la hipertensión es muy frecuente, es de 3 a 5 veces más frecuente que la diabetes mellitus. Se presenta en un 50% de mayores de 60 años, es el factor de riesgo más importante para enfermedad vascular cerebral y es uno de los 3 factores de riesgo más importantes para cardiopatía coronaria. Entonces es muy importante saber si el paciente es hipertenso, desde cuándo, qué toma de medicamentos y todo lo que debemos saber de la anamnesis. ¿Cuáles son los factores implicados por la hipertensión arterial? Pues lo que todos sabemos: obesidad, sedentarismo, exceso en la ingesta de sal, baja ingesta de potasio, la carga genética, ¿sí? Los factores que tienen que ver también con el tipo de alimentación que estamos acostumbrados a tener en nuestro medio, y el estrés, obviamente. El 95% de la hipertensión arterial sistémica es idiopática y solo el 5% equivale a la hipertensión secundaria, que normalmente es debida a factores renales, que es la causa más común, como la hipertensión vascular renal, como la nefropatía o los trastornos renales específicos, feocromocitoma, que es una neoplasia, síndrome de Cushing, o el hiperaldosteronismo primario. Cuando nosotros decimos qué es lo normal, cuál es lo normal, 140/90, 130/80, y nos vamos a ver las gráficas que hay del Instituto de Salud de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, del Consenso Mexicano, pues nos damos cuenta que hay diferencias en su clasificación y en su forma de abordaje, entre que si es óptima, que si es normal alta, que si es hipertensión arterial estadio 1, 2, 3, de acuerdo a las clasificaciones, que si es leve, moderada, severa. Eso es muy variable. Yo creo que lo más importante es que nos enfoquemos en lo que se investiga en nuestro país, lo que se define en nuestro país. Si el consenso mexicano dice, para los mexicanos la hipertensión arterial se debe clasificar así lo tendremos que hacer, porque somos mexicanos y nuestra alimentación es muy diferente a la de los americanos, a la de los japoneses, a la de los países europeos, por ejemplo. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese punto. Y algo que yo creo que no toman en cuenta y que es muy importante es que esas clasificaciones se deberían enfocar en cuanto a edades. No es lo mismo la hipertensión en una persona de 25 años que una persona de 65 años. Entonces tendríamos que hacer una clasificación que hable de la hipertensión de acuerdo a edad y de acuerdo a lo que yo creo que es lo más importante: mi presión arterial basal. ¿Sabes cuál es tu presión arterial basal? ¿Te has tomado la presión? ¿Tienes una gráfica de presión? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros pensamos que vamos a ser hipertensos y por lo tanto no tenemos una cifra basal de hipertensión arterial, pero yo creo que es muy importante que sepamos cuál es mi presión arterial de base para saber si soy hipertenso, porque casi estoy seguro que un paciente joven como mis alumnos, o sea ustedes, que tiene una presión de 90/60 basal normal, el día que tenga 130/80 de acuerdo a las guías, y que dicen, bueno, eso es normal para alguien que tiene una presión basal de 90/60, 130/80 yo lo consideraría como hipertensión arterial. Entonces eso hay que analizarlo, hay que pensarlo, y yo creo que sería bueno hacer un análisis en cuanto a si conozco mi presión arterial basal y qué es lo que tengo que hacer para saber si soy hipertenso o no soy hipertenso. Cuando una persona tiene hipertensión arterial durante mucho tiempo, empieza a generarse problemas dentro del endotelio de los vasos y en el músculo del ventrículo izquierdo principalmente. Y existen lo que se conocen como efectos directos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es hipertenso durante mucho tiempo? Pues va a tener hipertrofia ventricular, va a tener probablemente aneurismas o microaneurismas a nivel cerebral, a nivel renal, en diferentes sitios. Puede haber infartos lacunares a nivel cerebral, puede empezar a haber daño renal, insuficiencia renal, y que a la larga se convierte en una insuficiencia renal, que sabemos que es la hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal en nuestro país. Y si la presión arterial es muy alta y el paciente no toma medicamento, no se cuida, pues va a ser un aneurisma disecante de la aorta, o puede hacer. Todo a consecuencia de los efectos indirectos que produce la aterosclerosis. Todos sabemos que la hiperlipidemia
más la diabetes, más el daño endotelial, pues van a hacer que el endotelio de los vasos sanguíneos de todo nuestro organismo se inflame y nos produzca una aterosclerosis. La Organización Mundial de la Salud clasifica la hipertensión en 3 estadios. El primer estadio, en donde no hay datos de daño orgánico. En el segundo estadio, que ya hay datos de daño orgánico, pues ya hay hipertrofia ventricular izquierda, hay retinopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, discreta elevación de azoados, placas ateroscleróticas en la aorta, en las ilíacas, en las femorales. Y cuando ya hablamos de estadio 3 es que hay ya daño muy grave, como cardiopatía isquémica, que puede estar manifestada por angina de pecho, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, isquemia cerebral transitoria, enfermedad vascular cerebral, encefalopatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva, que sí, todas las complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Cómo hago el diagnóstico de la hipertensión arterial? Pues primero, insisto, tener mi cifra base. Y después, sobre mi cifra base, tener una bitácora. Eso es algo que no hacemos y que es muy importante que lo hagamos para poder saberlo. De acuerdo a la norma oficial mexicana y a la guía de práctica clínica, tenemos que estar haciendo mediciones para determinar si la persona es hipertensa o no. Eso lo debe hacer una persona de preferencia con mucha experiencia en la toma de la presión arterial, porque todos decimos que sabemos tomar la presión arterial, pero cuando hacemos las evaluaciones y ponemos a los alumnos, ¿cuántas veces has tomado la presión arterial? No, pues 5. ¿Son suficientes para ser experto en la toma de la presión? Entonces, ¿a quién le podemos pedir que nos tome una presión arterial confiable? Quizás enfermería es quien tiene más experiencia y nos puede dar cifras confiables. Entonces, las guías de práctica clínica también nos dicen que tenemos que establecer evidencia de hipertensión arterial en una semana, en 2 semanas, pero si un paciente me llega a consulta y tiene la presión arterial muy alta, 160-100, no lo voy a citar en 2 semanas. Lo voy a estar vigilando. A ver, le vamos a dar un manejo farmacológico, no farmacológico, y necesito estarlo revisando los siguientes días para determinar que el tratamiento que le estoy dando es el adecuado. Existe el modelo SCORE para determinar el riesgo cardiovascular, que si lo analizamos es una tabla un tanto, por un lado compleja, se ve compleja, pero realmente pues sabemos que entre más riesgo, más edad, más factores de riesgo cardiovascular, pues va a haber más probabilidad de daño a nivel cardiovascular. Cuando veo a un paciente, lo que tengo que hacer es buscar de manera intencionada si el paciente puede tener datos de daño a órgano blanco. ¿Sí? Tengo que revisar retinas, o si no tengo la habilidad, mandarlo con el oftalmólogo para que le haga una evaluación de las retinas. Tengo que ver los azoados, tengo que ver neurológicamente que el paciente esté bien, un electrocardiograma, una placa de tórax, etcétera, para hacer un diagnóstico desde el inicio y una buena historia clínica. Y vamos otra vez a repetir esa información. Necesitamos hacer buenas historias clínicas, buena anamnesis para que yo pueda hacer un buen diagnóstico. Si no hago una buena recolección de información, voy a hacer mal diagnóstico, y el pronóstico finalmente a la larga es malo, porque eso depende de nuestra calidad como médicos. Dentro del laboratorio, pues vamos a pedir lo básico y de acuerdo a lo que yo estoy pensando que puede tener el paciente. Entonces yo le voy a pedir laboratorio básico, le voy a pedir su electro, su placa y valoración por oftalmología. Bien, después de hacer el diagnóstico, nosotros vamos a iniciar el manejo de la hipertensión arterial. En una próxima presentación vamos a hablar acerca del manejo de la hipertensión arterial. Por el momento, recordar que el diagnóstico lo hacemos con una buena monitorización de la presión arterial, recolección de información, laboratorio básico y una adecuada exploración física. Saludos.